Para finalizar con el desarrollo de las clases de metabolismo intermediario, hoy vamos a hablar de los lípidos. El objetivo de esta clase, como las anteriores correspondientes a metabolismo intermediario, es que ustedes entiendan todos los procesos a los que son sometidos los nutrientes una vez absorbidos, inmediatamente absorbidos, y cómo el organismo dispone de esos nutrientes, los transforma, los utiliza y produce productos que pueden ser eliminados, utilizados o modificados. Dentro de los compuestos que se describen como lípidos, podemos describir a las grasas neutras, los fosfolípidos, el colesterol y algunos compuestos menores, todos ellos formados, fundamentalmente grasas neutras y fosfolípidos formados por ácidos grasos y glicerol, aunque el colesterol no presenta ácidos grasos, sino que su núcleo esterólico proviene de algunas moléculas de ácidos grasos y es lo que le confiere las propiedades físicas y químicas de las sustancias lipídicas. El organismo utiliza estos triglicéridos como para proveer energía en los distintos procesos metabólicos. Similar función a la que comparten con los hidratos de carbono. Pero algunos lípidos, especialmente el colesterol, fosfolípidos y algunos otros pequeños triglicéridos, son utilizados para elaborar o producir membranas celulares del organismo y generar otras funciones. Esta imagen ustedes ya la conocen. Aquí estamos describiendo todo el proceso de hidrólisis de los triglicéridos para poder ser absorbidos. Recuerden la acción de la lipasa, la colipasa, las sales biliares, la formación de las micelas que colaboran con el proceso de absorción, la reesterificación dentro del enterocito, la resíntesis de esos triglicéridos para formar los kilomicrones, que es la estructura lipoproteica que va a permitir que esos lípidos puedan viajar y ser vertidos a la circulación linfática. A partir de aquí vamos a explicar por qué los kilomicrones pueden circular en un medio acuoso. Esta pregunta asume que el plasma se vuelve lipémico después de la ingesta y verdaderamente es así. El plasma, producto de la incorporación de esos kilomicrones, que son moléculas grandes y que fundamentalmente están formadas por triglicéridos, conteniendo también fosfolípidos, colesterol y una apoproteína B, es lo que determina que el plasma adquiera estas características como vemos en esta imagen. Un plasma turbio, de color blanquecino o blanco amarillento, que es lo que conocemos como un plasma lipémico. Esta característica del plasma se produce rápidamente, pero como los kilomicrones tienen una vida media muy corta, aproximadamente una hora circulando, rápidamente el plasma es depurado de estos kilomicrones por una lipoproteína lipasa que hidroliza los triglicéridos de los kilomicrones y esos triglicéridos también pueden ser almacenados en el tejido adiposo o en los hepatocitos. Entonces, los alimentos ricos en grasas que son hidrolizados a nivel intestinal, esas grasas son hidrolizadas a nivel intestinal, absorbidas como kilomicrones. Estos kilomicrones viajan por el sistema linfático hasta que llegan al torrente circulatorio y en los capilares aparece esta enzima, la lipoproteína lipasa, que es la encargada de hidrolizar los triglicéridos de estos kilomicrones para que así los ácidos grasos puedan ser utilizados por el tejido adiposo o por el tejido hepático para formar otros compuestos que vamos a describir posteriormente.
Pero pensemos aquí, ¿cómo es que la lipoproteína lipasa actúa a nivel de los capilares? Aquí tenemos un graficado, un triglicérido, esto sería la luz del capilar, el endotelio capilar, y está la lipoproteína lipasa que tiene una cadena de polisacáridos y la lipoproteína lipasa en su superficie, de manera tal de que esta lipoproteína lipasa es la sintetizada por las células endoteliales y vertida, anclada a esta cadena de polisacáridos para que pueda tomar contacto con los triglicéridos, que imagínense que un triglicérido puede tener el tamaño de una bacteria. Es grandísimo. Esto tiene que ser rápidamente hidrolizado. Entonces, a partir de la formación de esta lipoproteína lipasa que pueda unirse a los triglicéridos a través de una apoproteína C, va a permitir la hidrólisis de estos triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, y como esos ácidos grasos son muy solubles en el endotelio, van a atravesar directamente ese endotelio y ser resintetizados en triglicéridos dentro de las células endoteliales. Todos los capilares presentan actividad lipoproteína lipasa, algunos en menor o en mayor cantidad, pero la acción de la lipoproteína lipasa está. No está siempre activa, sino que existen determinados estímulos que permiten que haya mayor exposición de lipoproteína lipasa, por ejemplo, una ingesta copiosa de la señal de gran entrada de lípidos en el organismo es una señal que activa la formación de lipoproteína lipasa y la exteriorización de esa lipoproteína lipasa. Por otro lado, cuando disminuyen los niveles de grasas en el tejido o en el organismo, disminuye la actividad de la lipoproteína lipasa. Existen también otras hormonas que estimulan su exposición o disminuyen su exposición. Es decir, es una hormona o una enzima, es una enzima que está regulada por determinados estímulos, que pueden ser la composición del alimento que está ingresando al individuo, a su sistema digestivo o algunas hormonas. Entonces, continuando con la acción de la lipoproteína lipasa que hidroliza los triglicéridos de los kilomicrones, esos ácidos grasos que se forman luego de la hidrólisis pueden o ingresan a las células del tejido adiposo o son captados por el hígado, quien sintetiza otro tipo de lipoproteínas de mucho menor tamaño, de la misma composición que los kilomicrones, pero diferente proporción de sus componentes. Recordemos que los componentes de los kilomicrones eran fosfolípidos, colesterol, triglicéridos y algunas proteínas. Lo que varía o la diferencia entre las lipoproteínas formadas en el hígado y los kilomicrones es la proporción de cada uno de ellos. El hígado es el órgano responsable de la formación de estos diferentes tipos de lipoproteínas. Lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteína de densidad intermedia, lipoproteína de baja densidad y lipoproteína de alta densidad. Estas 4 diferentes tipos de lipoproteínas se diferencian en la proporción de los componentes de ellas. Decíamos que las lipoproteínas en composición son similares, en componentes son similares a los kilomicrones. Los kilomicrones están constituidos por triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y proteínas, los mismos componentes que forman parte de las lipoproteínas. La diferencia fundamental es la proporción de triglicéridos que va disminuyendo en la medida en que aumenta la densidad de esas lipoproteínas. Los kilomicrones tienen hasta un 95
2% de proporción de triglicéridos. Mientras que en la medida en que va perdiendo esos triglicéridos, aumenta la proporción del resto de los componentes, es decir, proteínas, colesterol y fosfolípidos. En el caso de las lipoproteínas de muy baja densidad, contiene una proporción relativamente elevada de triglicéridos, pero relativamente mayor proporción del resto de los componentes. Las lipoproteínas de baja densidad presentan mucha más proporción de colesterol, menor proporción de proteínas y de fosfolípidos, pero muy baja proporción de triglicéridos. Y por supuesto, las lipoproteínas de alta densidad contienen una gran concentración de proteínas, aproximadamente un 50% de proteínas, y cantidades mucho menores de colesterol y fosfolípidos, constituyendo solo un 5% la proporción de triglicéridos. Si bien el hígado es el principal sitio donde se forman las lipoproteínas, durante el proceso de absorción de los ácidos grasos y el glicerol también hay formación de lipoproteínas en el epitelio intestinal. La principal función de las lipoproteínas es el transporte de los componentes lipídicos en la sangre, que es un medio acuoso. Esta combinación de lípidos con proteínas permite que se solubilice o permite el transporte por ese medio acuoso de esta gran cantidad de lípidos. En general, las lipoproteínas de muy baja densidad son las encargadas de transportar los lípidos desde el hígado hacia el tejido adiposo, mientras que el resto de las lipoproteínas transportan los lípidos hacia otros tejidos de la economía del individuo. Finalizada la descripción de la formación de las lipoproteínas y su función y cómo transportan a los triglicéridos, veamos cómo los distintos tejidos utilizan esos triglicéridos para la generación de energía o utilizar esos ácidos grasos para formar parte de sus membranas y otras funciones. La mayoría de los tejidos presentan una lipasa celular, salvo los eritrocitos y el sistema nervioso, las células del sistema nervioso. Esta lipasa celular, cuando los triglicéridos ingresan a la célula, hidrolizan a esos triglicéridos, o bien en el caso del tejido adiposo, los triglicéridos almacenados son hidrolizados por esa lipasa celular en ácidos grasos y en glicerol. Los ácidos grasos difunden hacia el plasma, se unen a una albúmina, recuerden que van siempre unidos a una proteína, se ionizan y son oxidados en los tejidos, proceso que vamos a describir a continuación. De la misma manera que el glicerol en el hígado participa del proceso de la gluconeogénesis, como vamos a describir. Entonces, posterior a la hidrólisis de los triglicéridos, se transforman en ácidos grasos y glicerol, que son los que van a ser utilizados para generar energía. En el caso del glicerol, ingresado a la célula, se transforma por enzimas intracelulares en glicerol 3-fosfato, que ingresa a la vía glucolítica de utilización de la glucosa para generar energía. En el caso de los ácidos grasos, tienen que ser oxidados en los tejidos, lo vamos a describir a continuación. La oxidación de los ácidos grasos únicamente se va a producir dentro de la mitocondria, por lo tanto es necesario que los ácidos grasos ingresen a la mitocondria y esto lo hacen a través de la ayuda de la carnitina. Uniéndose a la carnitina pueden ingresar a la mitocondria. La mitocondria se separa de la carnitina y empieza la descomposición y la oxidación a partir de la liberación de 2 átomos de carbono en forma de acetil-CoA por un mecanismo
que ustedes ya conocen y que es el mecanismo de la beta-oxidación. Obteniendo acetil-CoA, que esta acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico, donde a partir de la generación de los hidrogeniones y a través del mecanismo quimiosmótico de producción de energía en la membrana interna de la mitocondria, se genera ATP. Repasen todos estos mecanismos, que son mecanismos químicos que los tuvieron que haber visto en profundidad en química. También recuerden que la acetil-CoA también al acetil-CoA llega toda la vía de degradación de los hidratos de carbono. Por lo tanto, el piruvato que se genera va a producir acetil-CoA, que va a seguir la misma ruta que siguen la beta-oxidación de las grasas. Y terminamos en un ciclo de integración metabólica, que es el ciclo de Krebs, que es, como su nombre lo dice, el ciclo en que integra los metabolismos de los tres compuestos más importantes en el organismo. Estoy hablando de grasas, de glucosas y de proteínas. O grasa, glucosa e hidratos de carbono. Si bien la mayor oxidación de los ácidos grasos se produce en el hígado consume poca de la energía producida durante la beta-oxidación y las moléculas de acetil-CoA se condensan para formar ácido acetoacético y en menor proporción beta-hidroxibutírico y acetona, que son cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos difunden a la sangre, se distribuyen por todo el organismo y alcanzan los tejidos periféricos. Si bien la producción de estos cuerpos cetónicos es alta, rápidamente son utilizados por los distintos tejidos y prácticamente no, salvo en patologías, no es posible encontrarlos en altas concentraciones en el torrente circulatorio. Una vez que estos cuerpos cetónicos, ácido acetoacético, beta-hidroxibutírico y acetona, ingresan a las células porque tienen una alta liposolubilidad, es decir, difunden fácilmente a partir de todas las membranas a los tejidos periféricos, estos cuerpos cetónicos se escindan en moléculas de acetil-CoA y otra vez volvemos a ingresar al ciclo de Krebs, que recuerden que era el ciclo de integración de los distintos metabolismos. En el ciclo de Krebs, estos ácidos grasos en los tejidos periféricos, estos cuerpos cetónicos, es mejor nombrarlos como cuerpos cetónicos, en los tejidos periféricos son utilizados como generadores de energía en el ciclo de Krebs, presentando una sola limitante y que es la necesidad del oxalacetato que proviene de la oxidación de los hidratos de carbono, del metabolismo de los hidratos de carbono. Es la única limitante para su utilización. Como les decía recién, los cuerpos cetónicos solo es posible encontrarlos en altas concentraciones en condiciones patológicas en un individuo, en individuos que han consumido dietas muy ricas en grasas o que presentan un ayuno prolongado donde hay una lipomovilización importante. Recordemos también que la síntesis de triglicéridos se puede también producir a partir de compuestos que no son ácidos grasos, es decir, a partir de hidratos de carbono y de proteínas que llegan que se transforman en acetil-CoA, pueden generar ácidos grasos que son transformados en triglicéridos, transportados como lipoproteínas y almacenados en el tejido adiposo. No es un proceso de reversión de la beta-oxidación lo que permite la transformación de estos dos compuestos, es decir, hidratos de carbono y proteínas en ácidos grasos, sino que también la acetil-CoA junto
requiere un paso intermedio asociado a malonil-CoA y al NAD para la formación de ácidos grasos. Repasen esas vías metabólicas para entender el proceso de cómo a partir de hidratos de carbono y de proteínas es posible producir ácidos grasos. Sin duda que el organismo va a preferir a los hidratos de carbono como fuente de energía que a las grasas. Entonces, cuando existe un exceso de hidratos de carbono, se inhibe el uso de las grasas para generar energía, se estimula la formación de triglicéridos y se acelera la síntesis de grasa. Es decir, toda la energía está dirigida hacia la síntesis de grasa. En un estado postprandial, es decir, post ingesta de alimento, la insulina aumenta, se utiliza mucho más la glucosa y aumenta, por supuesto, la síntesis de grasa, la síntesis de glucógeno y la síntesis de proteína. A diferencia del estado de ayuno, donde la insulina está inhibida, entonces se produce una disminución de la glucemia, desciende los niveles de insulina, aumenta el glucagón y esto provoca un aumento del metabolismo de las grasas o la utilización de las grasas como generadores de energía para los tejidos. Lo cual refuerza el concepto de que ante el aumento, la presencia en grandes cantidades de hidratos de carbono, el principal sustrato energético o el que más rápidamente es utilizado son los hidratos de carbono como fuente de energía, mientras que las grasas son utilizadas cuando hay una disminución de la disponibilidad de hidratos de carbono. En ese caso se utilizan las grasas como generadores de energía. En el proceso de regulación de la liberación de energía existen hormonas lipolíticas que son antagónicas a la insulina, promueven la lipólisis, promueven la movilización grasa, como es el caso de adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides y hormona de crecimiento en algunas situaciones. Todas estas hormonas son liberadas en situaciones de mayores demandas energéticas en el organismo y lo que promueven estas hormonas es la mayor actividad de la lipasa hormonosensible, que es una enzima que se encuentra en el interior de las células grasas y que promueve la lipólisis, que promueve la hidrólisis o la formación de ácidos grasos a partir de las grasas almacenadas. Bueno, para finalizar y en resumen, nosotros describimos todo el proceso de utilización de los triglicéridos para la generación de energía por parte de los distintos tejidos, enfatizando en la transformación en acetil-CoA a partir de los ácidos grasos y del glicerol por distintas vías y el hecho de que el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs es el ciclo de integración metabólica de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas.